Esto corresponde al área de procesos de transferencia de materia con una barrera sólida. Absorción es una de ellas, intercambio iónico. Después vienen los procesos de separación por membrana, como es el caso de, que ustedes conocen, de osmosis inversa. Pero aparte de eso hay otros procesos de separación que son con membrana, partiendo de separación física, que es microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, que es una separación mecánica, igual lo vemos para comparar. No es parte de lo que uno entendería como transferencia de materia, que es transporte molecular, pero la osmosis inversa es transporte molecular. Hay una difusión en una membrana. ¿Ok? Dentro de eso también están los transportes de moléculas generados por un campo eléctrico, y ahí aparece electrodiálisis capacitiva, electrodionización. ¿Ya? Pero no es lo que vamos a ver hoy, simplemente para entender que estamos hablando de proceso con una barrera sólida. ¿Ya? En el caso particular de la adsorción, es válida para gases y líquidos. Es decir, si yo tengo un componente de un gas que lo quiero eliminar, llámese H2S, SO2, lo puedo pasar a través de un equipo de adsorción. Un gas que tiene un componente con olores, una molécula orgánica, generalmente moléculas orgánicas que son grandes, son absorbidas con facilidad. O sea, todo lo que es molécula con ramas, grandota, pesticida, todo eso, la absorción lo hace muy bien, ¿ya? Porque es fenómeno de superficial. En los casos de los líquidos también. En los líquidos también yo puedo extraer, por ejemplo, con mucha facilidad mercurio, un contaminante, porque la absorción está pensada para un sistema que acumula elementos. Y por tanto, se puede trabajar con composiciones muy bajas, a diferencia de otros procesos. Puedes trabajar en orden de ppm, partes por billón, va haciendo extracción, y en la medida que se va concentrando, esto se va saturando, ¿ya? Entonces aquí hay dos conceptos importantes. La primera curva, que ya les explicábamos, es la curva de equilibrio. El equilibrio, como aparece en los videos, y no sé, un colega me hacía burla, que era Dios. Claro, me refería a que son las condiciones del sistema, naturaleza y todo eso. No obstante, uno puede modificar esta curva de equilibrio, como por ejemplo con temperatura o presión. Lo mismo que aprendieron de absorción en analogía, lo ven en adsorción. Más temperatura, menos capacidad de absorción; menor temperatura, mayor capacidad de absorción. Más presión, fíjense, más moléculas se concentran; menor presión, menos capacidad. Y ese mismo esquema de reversibilidad, cambiando a condición de operación, presión, temperatura, es lo que nos permite tener ciclos de carga y descarga. Análogo, absorción. Dímelo tú mismo. Es idéntico que absorción. Por eso te digo, es análogo el efecto de temperatura y presión, es lo que ya estudiamos en absorción. Ocurre lo mismo en adsorción. Por tanto, tú mismo dime cuál es el efecto que tiene sobre la absorción la curva de equilibrio con la temperatura, por ejemplo. Si yo subo con la temperatura, ¿qué pasaría con la curva de absorción que estamos mirando acá? ¿A dónde se va? Hacia arriba, ¿y qué más? Hacia arriba y la izquierda. Tiene menos capacidad para retener acá. En realidad, no. En realidad se achata mucho, porque lo que pasa es que aquí es un poquito distinto. Qué bueno que preguntaste. Porque esto que está acá es la capacidad de acumulación. Son los miligramos del componente que estoy removiendo por gramo. Por tanto, qué bueno que preguntaste, si yo subo la temperatura, esta curva inmediatamente se me aplana. Tiene menos capacidad de absorber. ¿Ya? Se me aplana. Hagan el mono, se aplana. Con la presión aumenta la capacidad de acumular. Se sube. Sentido común. ¿Ya? De hecho, es un equilibrio que hay. Y vamos a ver un ejemplo justamente del efecto de temperatura. Ahora, por un lado está esta curva que tiene esta forma porque obedece a una fenomenología, de nuevo, del sistema. Se comporta así, que el modelo de Langmuir. El modelo de Langmuir son dos reacciones opuestas, una de absorción y desorción, que se mueve con la temperatura, igual que una reacción cinética, para los dos lados. Por eso tiene esta curva que se aplana, y que el caso llega a una asíntota. A diferencia del modelo de Fruitlich, que es otro modelo, o sea, vamos a ver distintos sistemas que se comportan así, o experimentalmente ustedes se van a dar cuenta cuando hacen un experimento, por ejemplo, toman 1 gramo de carbón activado y lo colocan con 100 cc de azul de metileno, mezclan. Se va a perder un poquito de azul de metileno porque se va a ir al carbón activado. Pero si usted toma ahora 10 gramos
a sacar más. Si tomas 50 gramos, con lo mismo vais sacando más, hasta construir esta curva. Y esta curva ocurre con la concentración que tiene la fase acuosa. En la medida que está más hacia la derecha sería más azulito, ¿cierto? Aquí tiene menos concentración, menos azulito. Y esa diferencia que se genera cuando mezclo una concentración que partió muy azulita y lo cargué un poquito, es producto de cuánta masa fue capaz de extraer. En general, cuando uno habla de absorción, está hablando del orden de 30, 50 miligramos de la molécula por gramo del absorbente. O sea, es poquita la capacidad de extracción, ¿cierto? Un 3%, un 5%. 30 miligramos, 50 miligramos. De ese orden es, ¿ya? Esa es la capacidad de absorción cuando se llega aquí a este plató. Acá no llega al plató. Hay 5 modelos de equilibrio. De nuevo, este modelo de equilibrio se mueve con las condiciones de temperatura y presión. Con temperatura se reduce la capacidad de absorber, por tanto esto se carga menos y queda más plana. Con presión, al poner presión, se aumenta la capacidad de absorción y esto queda más cargado. ¿Ok? Caso típico es el sílica gel. La sílica gel que ustedes han ocupado como disecante cuando llegan sus productos, hacen sus cristales, lo meten en una especie de olla de vidrio que tiene unas cositas azules. Esas cositas azules es sílica gel. ¿Qué es lo que hace? Es capaz de absorber el agua. Entonces yo saco el agua de un disecante. Misma sílica gel que ustedes cuando se compran un par de zapatos, un producto, viene una bolsita con unas pelotitas, esa no la boten porque es un disecante, la pueden coleccionar. No se la pueden tragar. Dice ahí, no tragar, no para los niños. Es disecante, usted colecciona una bolsa de eso y te sirve para secar productos. Chupa el agua del ambiente, del aire. Para desorberlo, para sacarle el agua, ¿qué tendría que hacer? Meterlo al horno. ¿Qué es lo que uno hace? Lo mete a la estufa para producir el proceso inverso, que sería desorción. Profe, por ejemplo, ahí depende del material las veces que yo pueda repetir. ¿Hay pérdida de memoria igual que en la batería? Sí. Es un proceso que se va reduciendo. La verdad no manejo para absorbente, pero sí manejo para intercambio iónico. Que es la misma idea, pero con iones, ¿cierto? Misma curva, es distinto a la fenomenología, hay un intercambio de iones, ¿no? Entonces, cuando tú haces un sistema de intercambio iónico, la resina que colocas dura entre 2 y 3 años con los ciclos de carga y descarga. Estamos adelantando un poco. Lo otro que uno hace, uno dimensiona la capacidad de saturación. Si suponte te dice ya, yo tengo 10 ppm de arsénico por metro cúbico, inmediatamente te va a decir, si yo coloco 50 kilos, ¿cuántas horas podrías operar? Normalmente se dimensiona a un tercio de capacidad. ¿Me explico? Un tercio de saturación. Pero tiene ciclo de carga y descarga. Pero efectivamente en el tiempo esto se va digamos, echando a perder o saturando. Es como que vemos esta sala, entonces ya, entran alumnos, se llena. Salgan, se van los alumnos, entra otra tanda y de repente se echa a perder una silla, vas perdiendo capacidad por los ciclos de carga y descarga. Eso es así. ¿Ah? Pero desde el punto de vista de proceso, cada 2 o 3 años hay un recambio del producto. Ya, una cosa son los ciclos de carga y descarga, que puede ser con presión, con temperatura, pero después yo también puedo regenerar. Regenerar significa que la vuelvo a acondicionar. Es como que retapizo la silla. Para el caso del carbón activado, ¿sí? Yo pesco ese carbón activado y lo pongo en alta temperatura con presión a vapor, así, 200 grados. Estoy inventando porque no sé cuánto es, pero se hace con vapor. ¿Ya? Con vapor, ahí se reactiva el carbón activado. No parte de cero, pero lo mejoras. ¿Ya? Generalmente se bota, no lo pescan el carbón. Después la otra curva que aparece acá abajo no tiene nada, bueno, sí un poco, tiene que ver, pero esta es la curva de saturación. Entonces aquí, por ejemplo, va a depender de la razón L sobre D de la columna, porque esto está en columnas para acá. Entonces aquí se va llenando, 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 hasta que se saturaron todos los sitios activos. Llega un punto que se nos coló. Y esta recta, esta forma que tiene la curva así más inclinada o menos inclinada, tiene que ver con lo que llamamos el L sobre D, la razón del reactor largo diámetro. Mientras más esbelto, es decir, un L sobre D de 10, por ejemplo, es más corto la transición. Y aquí está completamente agotado. Normalmente uno trabaja en ciclo, este punto se va corriendo en el tiempo, como te decía, se va saturando. ¿Ya? Y trabaja uno con más unidades.
Aquí lo restrictivo que vamos a ver es la pérdida de carga. Yo no puedo tener una columna de 20 metros, me da mucho delta P. Tengo que tener estaciones de bombeo. Y acá está el juego, tamaño de bit. Bit son las pelotitas. B y D, bit, pelotita, tamaño de partícula. Puede ser 1 milímetro, 5 milímetros, es pequeño para tener alta área superficial. ¿Sí? Y hay un compromiso. Ya, de todo esto que hemos visto, además hay ciertas absorciones que ocurren con reacción química. Es decir, una molécula de SO2 se absorbe en la superficie, como la superficie tiene, por ejemplo, permanganato de potasio, reacciona y desaparece. Entonces aquí de nuevo, en analogía al proceso de absorción con B, había absorción con reacción química, irreversible, reversible, dietanolamina, ¿cierto? En el caso de la absorción con permanganato de potasio, es irreversible en reacción química. En la clase pasada les mostré introductoriamente la reacción y todo de una compañía que se llama Bion, que vende productos de este tipo para SO2, H2S y sileno, que es la industria agrícola. Nosotros trabajamos con ellos, tenemos los pellets, también venden gránulos de carbón activado, también los tenemos. Así que es un tema muy relevante para nosotros, ¿ya? Y les voy a contar un poco la experiencia de esos trabajos. Voy a saltar un poco, aquí no lo voy a volver a repetir, pero la diferencia entre absorción y desorción, ¿cierto? Uno es un fenómeno de superficie y el otro es un fenómeno donde hay una partición en fases, ¿ya? Partición en fases, por ejemplo, el SX. Una fase se disuelve en otra. Aquí no, queda a nivel de superficie. Imagínense siempre que es una sala donde ustedes son moléculas, se van sentando y van ocupando, de hecho se llaman sitios activos. Hay otro modelo, que también lo vamos a ver, el modelo de sentar en una sola silla está saturado, el modelo Langmuir, pero hay otro modelo que permitiría que usted se monte a caballo de un compañero. Tú estás sentado, alguien se te sube el hombro y puedes llegar hasta 3 capas. Después hay otro modelo que es por condensación y hacen una pirámide para arriba personal. ¿Ya? Es porque lo permite la naturaleza. Ahora, ¿esto de dónde sale? Esto sale de cómo se comportan estas curvas. Entonces uno la modela e interpreta la forma de equilibrio en base a un mecanismo, porque hay una mecanística de esto. ¿Ya? Esto también ya lo expliqué, básicamente del punto de vista fenomenológico del proceso de una molécula que pasa de una fase a la superficie, son idénticos. Curva de equilibrio, curva de ruptura, se repite lo mismo. La única diferencia es que el intercambio iónico es exclusivo para soluciones con iones. La absorción también puede absorber iones, ¿ok? Como mercurio, como el caso del oro, la industria del oro ocupa absorción en carbón activado. Todo lo que es molécula grande es súper bueno, pinturas, colorantes, pesticidas, moléculas grandes, todo lo que es absorción funciona muy bien. En gases también funciona bien la absorción. Esto lo que no es bueno, por ejemplo, un cloruro. Un cloruro jamás va a ser absorbido en carbón activado. No. Un alcohol chico tampoco. Butanol, octanol, dodecanol. No. Los alcoholes tienen pobre absorción. Es una mala idea pasar carbón activado con alcoholes. Pero sí, por ejemplo, tolueno, como les decía, un pesticida, una molécula muy marciana con las que se enfrentan normalmente los ambientales, marea roja, carbón activado después. ¿Ya? Eh, Calcio, magnesio en absorción, no. Sí, en intercambio iónico, pero depende exclusivamente de la resina, es uno a uno. Tengo que tener una resina especial para el calcio, otra especial para el sodio, no, perdón, para el cesio, para el rubidio. Tiene que ser especial, es selectivo. Por eso los filtros Brita, que seguramente ustedes han visto, que son para purificar el agua, ya sea directamente en la llave o en este jarro, si se lo han visto, que usted lo corta, va a haber carbón activado y va a haber unas pelotitas. Las pelotitas son resina de intercambio iónico para ablandar el agua, remoción de calcio y magnesio por intercambio iónico. Y el carbón activado básicamente es para el sabor y eliminación de percloratos no, disculpen. Hipoclorito. Hipoclorito. El sabor que tiene el agua como pasada a cloro, hipoclorito. Eso lo saca el carbón activado, le saca el sabor.
La conductividad en general no la cambia. Al pasarla por estos filtros fritos, se ablanda, es decir, no hace espuma. Y el sabor es distinto. Pero si tú mides la conductividad, no hay mucha diferencia. Y probablemente hasta la podría subir, pero tú no la percibes. ¿Ya? Porque hicimos experimentos de pura curiosidad en su momento. Y no es la idea. ¿Ya? Está buscando la diferencia entre absorción e intercambio iónico. El carbón activado, que es el más típico de todo, ¿te voy a preguntar algo o te da un calambre? El carbón activado normalmente viene granulado en pellet, cilindro, porque se fabrica así más fácilmente. Lo mejor el pellet, el cilindro, del punto de vista de control de calidad, es muy irregular en la altura. Y eso lo descubrimos realmente hace 2 o 3 años, no es broma. Con la empresa Bion, por ejemplo. Que ellos producen mecánicamente por extrusión y ellos, como control de calidad, hablaban del diámetro del cilindro. Perfecto, porque es mecánico, pero tenía distinto largo. Entonces ellos se sorprendieron mucho porque no lo sabían, la industria de los pellets no veía esa parte. Nosotros desarrollamos una técnica de image analysis para caracterizar. Y ahí nos dimos cuenta de eso. También viene en polvo. Ahí se llama el PAC, P-A-C, Powder Activated Carbon, o también se llama GAC. No confundir con el GAG de Star Trek, que es una comida, ¿cierto? De lombrices. Estoy hablando del GAC, Granulated Activated Carbon. Y el otro se llama PAC, Powder Activated Carbon. Este es muy finito, 20 micrones. Estos son gránulos de 4 o 5 milímetros. Y después vienen trozos más grandes como esta. Independientemente de eso, estos se cargan a estos recipientes. Acá abajo normalmente hay una cama de arena gruesa para darle soporte, o puede ser grava, que son piedras. Se carga esta cosa. A veces es mejor alimentarlo por debajo para que se fluidice un poquito. ¿Sí? Fluidice un poquito. Evidentemente genera arrastre de fino, que haya tricción. ¿Ah? Y son dos porque uno está en operación y el otro, uno está en carga, se está cargando con el ion que tú quieres remover, suponte microorganismo, mientras que el segundo está se llama elusión, no la elusión de los impuestos, sino está en descarga. ¿Sí? Se está lavando, ¿ya? Mínimo son dos. En analogía está el caso del intercambio iónico, que lo vamos a ver más en detalle, la parte de moléculas, yo creo que ya el miércoles, donde acá tenemos un grupo carboxílico. Esto es el grupo funcional. Estas cosas van montadas en un esqueleto, una molécula orgánica, por eso les pido que revisen los apuntes que ya les envié. Y después otra estructura donde uno pega grupos funcionales. En este caso un grupo carboxílico que se hace reaccionar con ácido sulfúrico y me genera esta molécula. Puede ser también, normalmente uno ocupa aminas ternarias, secundarias, que con más o menos patas libres. Y después cosas mucho más sofisticadas. Cuento corto de esto, como tiene estas dos patas, está unido con dos sodios. Cuando hay una concentración mayor en calcio, ocurre la transferencia, el intercambio entre los iones de sodio que pasan a la fase acuosa y el calcio que queda adherido por fuerzas iónicas, poco fuerza Van der Waals, fuerzas superficiales, son 3 mecanismos, y el sodio pasa a fase acuosa. Esto se carga, se carga, se carga, hasta que ya está cerca de la saturación, uno para la operación y después tiene que hacer el proceso inverso. El proceso inverso se logra haciendo circular una solución con cloruro de sodio. Y ahí tú reactivas la resina. ¿Y qué genera? Genera un residuo de calcio altamente concentrado. En general, todos los procesos que vemos es un proceso que tú partes de una concentración baja, la acumulas como un capacitor, ¿cierto? Y después la sacas muy concentrada, porque más concentrada tú la puedes manejar. Yo no saco nada con manejar 20 ppm de calcio, lo puedo precipitar, sí, pero químicamente es muy complicado. Pero si me paso a 5000 ppm, a 5 gramos por litro, me es más fácil echarle mugre, echarle sulfato y producir yeso, es más fácil, ¿te fijas? O eso mismo llevarlo a otro proceso, un proceso electroquímico. Si yo voy concentrando distintas etapas, se entiende que es como una etapa intermedia. Bueno, acá está toda la parte automatizada que tú haces efectivamente. Ahí no cacho el mono, acá está el brine in, entra por acá, pasa por todo este lecho y sale por
sale por este, claro, aquí sale. Después uno cierra y no, perdón, acá está el hard. Aquí entra el agua dura, se suaviza, sale. Después cerramos y se agrega brine, que es la solución con cloruro de sodio, se carga por otro sistema de válvula, entra acá todo este sistema, reemplaza el calcio que estaba en la resina por sodio, ¿cierto? Saca el calcio y el calcio se va para acá a otro tratamiento. Entonces es importante entender que en el caso del intercambio iónico es específica para cationes o para iones y es específica para elementos, ¿ya? Ahora esto remueve más cosas porque, digamos, tiene la capacidad de intercambiar iones, ¿ya? Hay unas que son mucho más específicas, que se hacen más específicas por estereometría. La estereometría es la forma molecular. Entonces ahí aparecen, por ejemplo, los crown ethers, que son coronas. Entonces entra una molécula de ese tamaño. No le he comentado. En su momento trabajamos con la extracción de rubidio y cesio de salmuera de descarte de la planta de producción de carbonato de litio de SQM. Trabajamos con eso en su momento. ¿Ya? Desarrollamos una tecnología. Con una resina súper especial que cuando llegue el momento les cuento un poco la historia. La encontramos y la vuelta que nos dimos, digamos, esa es específica para sacar cesio de una corriente que tiene 900, si no me creen, 900 gramos litros de iones. 900 gramos litros de iones. El 90% de la masa, o la mitad es iones, la otra mitad es agua. Un poco más. De hecho, mi colega que va a venir, llega el 6 de septiembre de Israel, no me creía cuando lo vio. No me creía. Una salmuera tan altamente concentrada. Y él es especialista en sistemas electrolíticos. Siempre he hecho la talla porque cuando le muestro algo, me decía, ¿estás esperando que yo te crea? No, estoy esperando que digas, wow. Entonces le mostré esa cosa de la salmuera, inyectamos aire y salen micro burbujas. Y el viejo dijo, wow. Y después, años después, desarrollamos un sistema de burbuja y le mostraba en el teléfono y me dice, de nuevo la misma talla, I'm expecting, ¿crees que te voy a esperar que te crea? Me dice, no, estoy esperando un segundo wow. Y después cuando lo vi, aparecen las micro burbujas, dice, wow, I mean it. Vamos a recordar la talla del viejo chico ese. ¿Ya? De hecho lo tengo agendado, no sé, por eso estoy adelantando un poco las clases, para que sea un miércoles que tenemos clase, pues traerlo para acá tempranito. ¿Ya? Para que lo conozcan. Y no sé qué hablar, pues de membrana, osmosis. Eso, ¿ya? Bueno, de la resina intercambio un poco más marciana, también trabajamos con esta, que, bueno, acá está la molécula, y que buscábamos extracción selectiva del boro para los cultivos hidropónicos, porque el boro te afecta mucho el crecimiento. Años después, porque la osmosis no separa el boro. La osmosis solo separa compuestos con carga iónica. El boro está en forma de ácido bórico, por tanto pasa colado. Pasa. ¿Ya? Entonces, desarrollamos este tema de una resina, no es que desarrollamos, ocupamos esta resina de intercambio, que funciona. El problema cuando uno tiene resina de intercambio, en estas etapas de regeneración, de activación, genera otros residuos. Entonces pasamos el problema del boro a tratamiento efluente, que no es muy bueno. ¿Ok? Ya después con el tiempo, tipo 2016, 2017, porque esto no es qué año, ¿eh? ¿Será esto? Tiene que ser esto 2012, ¿ah? Se desarrollaron membranas de osmosis inversa específicas para el boro. Se desarrollaron. Y esas están descritas en las tesis de Felipe Cisternas. Esta información que vale oro. Está en la tecnología de osmosis inversa para la separación de boro para efectos de cultivo, zona desértica. Está en la tesis de Felipe Cisternas, exalumno de acá. Él probó como del orden de 10 proveedores de membrana con su respectivo software. La tesis está hecha para que ustedes se puedan meter en los programas paso a paso y puedan evaluar si es que en algún momento se meten más a osmosis inversa. Ustedes van a trabajar solo con el programa Hydronautic, que es un proveedor, van a tener un caso de iones, van a llegar a un circuito de plantas de osmosis. ¿Ya? Bueno, esta cosa funcionó, como les expliqué en su momento en la clase pasada, lo que se buscaba es tener una planta a un costo de 12 millones de pesos. Entonces el proyecto de ingeniería, el proceso uno dice cuánto es lo que debería costar la tecnología para que el proyecto sea rentable. No lo hace al revés, no hacen el megaproyecto y después evalúa. No, pues tú dices, si los metros cúbicos de agua les cuestan 15 lucas, reponen tanto,
¿cuánto estarían dispuestos a pagar para que sea negocio para ellos? Entonces aquí es súper importante entender que uno tiene que tener una idea de cuánto cuestan las cosas y cuánto están dispuestos a pagar. Estamos, ¿no? ¿Ya? Está bien que el iPhone es más caro por un tema de moda, pero hay gente que está dispuesta a pagar. Entonces el tema oferta y demanda no es tan así, premio Nobel de Economía, ¿cierto? Depende de la demanda de la persona. Pero en este caso tenemos claramente lo que requiere. ¿No? Y en base a esa restricción económica uno diseña. ¿Sí? Bueno, y eso fue nuestro producto. ¿Ah? Aparte porque no hay electricidad, paneles solares, ahí yo les conté como anécdota, nos equivocamos, con las baterías son recontra pesadas, estas que están acá, pero esta planta generaba 400 watts y con unos paneles que se extienden así como los satélites para los lados. ¿Ya? Un carro móvil, capacidad 10 metros cúbicos, no me acuerdo en realidad, por ahí debe ser. No está por ahí. ¿Ah? Pero ahí tuvimos la primera experiencia construyendo una planta de osmosis. Ahora vamos a la otra tercera planta que está guardada en bodega y esa tiene circuito y todo y en algún momento, no ahora, próximo año va a estar operativa para que la puedan probar. La que tenemos acá, tienen experiencia en laboratorio con osmosis, ¿no? La sacamos, parece. ¿Ya ven? Pero en todo caso, una experiencia, una membrana chica que ustedes sacan la sal, no más a presión. No es como muy más interesante mover válvulas. ¿Sí? Cambiar configuraciones. Bueno, volviendo al absorbente, esta parte me la voy a saltar, pero entender que hay varios tipos de absorbentes. Básicamente es un sólido que tiene una alta superficie. Eso es la característica de un absorbente. Está el carbón activado, la zeolita, la sílica gel. Aquí me faltan las bentonitas. Bentonitas. Las bentonitas son fósiles microscópicos. Tienen una capacidad, un área de 200 metros cuadrados gramos. Pero aquí en Chile hay minas, se ha ocupado. Es súper bueno como disecante, como tiene alta superficie. Es barato y es interesante el concepto que son microorganismos fósiles, que es como un polvo. ¿Ya? Después está toda la línea de la sílica gel que ustedes han visto, que pasa silicio, ¿cierto? SiO2, polímero sintético, y como le alcancé a mostrar en la clase pasada, este polímero sintético busca construir superficie y estructura molecular para distintos tamaños. Por eso ustedes pueden sacar, por ejemplo, arcinas, H2S. ¿Ya? Aquí están los formatos que les decía, esos son los cilindros. Perdón, ya se pueden dar cuenta que es súper irregular los tamaños. ¿Por qué he insistido mucho en los tamaños? Porque eso va a afectar mi delta P. El delta P, delta P me refiero a los centímetros de columna de agua por metro que genera a una condición de velocidad, es el factor limitante para entrar al mercado. Me tocó trabajar en justamente comparar dos productos que eran muy distintos. Uno de los proveedores no tenía bien el dato, tenía un valor de tamaño, nosotros lo medimos y era otro. Esa era más grande la ficha técnica, eso era una competencia desleal en realidad, porque declaraba un tamaño que no tenía. Y plantas, como por ejemplo la planta de oxígeno que tú requieres remover SO2, la pérdida de carga es mucho dinero, porque como les comentaba, el compresor es muy alto para chupar el aire. Así que muy importante el delta P, no tan solo la superficie ni la capacidad de absorción. Acá está en forma más irregular, que son trozos, este es más barato, este es más compacto. Después viene el powder, que es polvo, que se puede agregar en solución, se mezcla, después se separa por filtración. ¿Ya? Fíjense que tiene una cantidad de poro increíble, fíjense el área que tiene, 320 metros cuadrados, 1200 el caso del carbón, el que más se ocupa es el de coco. La industria del coco es para el carbón activado, no para el coco. Coco es un producto secundario. ¿Ya? Se cultiva en palma, acá en coco, porque tiene más superficie, el carbón activado. Nadie me ha preguntado cómo diablos determinamos la superficie. Con un método que se llama PEP. No es de apuesta. Es Benedict, Emanuel y no sé quién más. Son tres tipos. Eran físicos de superficie. Cuento corto, tú metes en un cilindro tu absorbente, metes a presión argón o criptón, que es un gas de tamaño molecular conocida como superficie y tamaño, se conoce. Voy a inventar, porque no me sé los números, voy a inventar que mete ya 5 bar a presión. Espera un tiempo, una condición de temperatura, esos 5 bar van a pasar a 3 bar. ¿Por qué?
porque dos bar de presión que eran en gas se absorbieron en la superficie, se metieron en el intersticio y se pegaron. Entonces la diferencia en presión me permite determinar cuántas moléculas, y como sé cuántas moléculas, cuántos mols se fueron, y sé cuánto mide cada uno, conozco la superficie. De un porosímetro es un medidor de superficie. El que compró uno de estos hace poco, podemos pedirle los datos, y si quieren más el tema, es mi colega y amigo de la Universidad Católica del Norte, el Julio. Estaba re contento, compró un PET para hacer ñoñería, digamos, ¿ya? Que voy a absorber. ¿Estamos? Entonces se mide con un proceso que desarrollan estos tipos, ¿ya? Algunos meten nitrógeno, acá lo hacíamos con nitrógeno. Dígame, Cristina. Tú metes un gas en el cual se conoce el tamaño, normalmente es criptón, argón, pero también se puede hacer con nitrógeno. Y cuando se carga a presión, la diferencia de presión que se genera es porque se absorbió una cantidad. ¿Ya? ¿Sí? Ya, eso es un absorbente en general, como la capacidad que tiene de absorción. ¿Cómo? Es que va a depender de qué molécula es. O sea, hay moléculas que puede llegar a 100, por ejemplo, ¿ya? Pero uno más o menos tiene como muy poquito, tiene 30 miligramos por gramo. Sí. O sea, para el argón va a llegar a mucho más. Pero si meto, por ejemplo, mercurio, va a ser menos capacidad, menos molécula. ¿Me explico? Depende del peso molecular de la molécula. Pero un número para tener en la cabeza, un orden de magnitud, ¿cuál es la capacidad? ¿Hasta dónde llega el plató? 30 miligramos, gramos es lo que... Uno puede ser 60, pero depende del componente. Y obviamente también depende de la temperatura. Voy a decir, por ejemplo, ya a 50 grados te da 1. A 10 grados te da 50. Entonces el delta es lo que te permite absorber y desorber. ¿Se entiende? Bueno, acá está el tema de uno de los desarrollos para el gas natural, de la compresión, ¿cierto? Y veíamos la comparación, por qué es necesario ser absorbente. El discurso que tenemos ahora es con el hidrógeno. ¿Qué componente de hidrógeno ocupamos para no transportarlo presurizado? El hidrógeno de los vehículos de auto funciona a 400 bar, por tanto un tarro bien pesado, grueso. En los camiones 700 bar. Entonces yo transporto me da una cierta movilidad, ¿cierto? En camión de hidrógeno con fuel cell, pero si tengo un absorbente muy bacán o una cosa un poco más química, como metaloide, esto es una línea de trabajo por ahí, está en esa conversa el desarrollo tecnológico. Lo que pasa es que el hidrógeno es muy desgraciado desde el punto de vista material. Como veíamos, en un polímero permea, difunde, porque es muy chico, tiene una estructura metálica, difunde y hace, craquelea, o sea, reacciona químicamente y produce, desestabiliza la estructura, ¿cierto? Embrittlement, hace más frágil. Así que hay todo un tema de discusión por la línea de absorbentes para el hidrógeno, para poder transportar. Una línea. En realidad, lo que pasará el tema de hidrógeno, lo que más se está haciendo es vía amoníaco, como le expliqué en las primeras clases, vía metanol, vía dimetiléter, e incluso en un adsorbente orgánico. Eso no se lo he dicho. Hay una cosa que se llaman liquid organic adsorbents. Esto se está ocupando harto también, como las alternativas son de transportar hidrógeno, criogénico, líquido de baja presión, amoníaco y los LOA, que es líquido orgánico absorbente. Esto lo tenemos un poco más descrito en parte un curso, un diplomado que hacemos con Altonza. Yo veo la parte de conversión. Yo creo que correspondería hacer en algún momento en la vida un seminario de esto, ¿ah? Un taller de esto, para que queden ahí bien preparados. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces eso es un absorbente líquido. Mira, próxima clase debería incluirlo acá. Tienes razón. Pero ya lo dije. Estas son las estructuras marcianas, cristalinas, estos son tamices moleculares. ¿Ah? Entonces, por eso decía que tienen una forma geométrica, para que entre una molécula nomás y no otras. ¿Ya? Estos son los productos comerciales que tiene la BAS. Ustedes buscan los absorbentes para la BAS, para distintas aplicaciones. Se habla de molecular sieve. Sieve es un tamiz. Sieve es un tamiz muy específico para colorantes. Fíjense que tiene incluso trazas. Entonces, la gracia de los absorbentes son para concentraciones muy bajas. ¿Ah? Si tu concentración es de 5 gramos litro, no, pues te va a una, no sé, por una extracción por solvente, a una cristalización,
Eso lo va a definir tu evaluación económica, ¿ya? Lo que pasa es que no pueden ser muy altas porque se me satura muy rápido. O sea, si está a 10 ppm, ¿podría usarlo a 5 gramos litro? No, porque va a durar 10 minutos, se te va a saturar. No es para eso. ¿Se entiende por qué uno tiene que ver otra vía? Esto es para concentraciones más bajas que se acumulan, ¿ya? Para que tenga tiempo operando esto. Bueno, y así hay más productos comerciales de la página web de BAS. Este es el producto de otra compañía que tienen un foco mercado que son gases SO2, por ejemplo, en la planta de fundición, o también en una caja, en una sala eléctrica, la sala eléctrica, transformadores, convertidores y todo eso, si entra un poquito de gas con SO2 en contacto con la humedad atmosférica, produce ácido sulfúrico, cortocircuito, gran desastre. Entonces son sistemas que te purifican eso. Está al lado de la industria agrícola, donde queremos, en los contenedores que están refrigerados, queremos remover un componente que se llama el sileno, que es el que acelera los procesos de maduración. Entonces, esta compañía con la que trabajamos, se llama Bion, tiene todos estos productos en distintos formatos: granulado, cilindro, pellets, carbón activado, y este que es un poquito más rojito es porque tiene permanganato de potasio, que es un oxidante. Estas son las aplicaciones. Estos son sistemas de aire acondicionado en edificios. Remueven los NOx. Los NOx vienen de la combustión de los vehículos, que son contaminantes. Ozono. El ozono es bueno en la troposfera, perdón, en la estratosfera, ¿cierto? Porque filtra un poco el ultravioleta, pero a nivel de troposfera hace corrosión en la estructura de concreto, y a nivel de personas te irrita. Tú eres capaz de detectar partes por billón. De hecho, ustedes ya lo han experimentado. Corrieron el experimento con ozono, ¿no? Aquí sale como un olor a cortocircuito. El cortocircuito no es porque tenga olor a electricidad, es ozono. Usted dice, hay olor a cortocircuito. ¿Le ha pasado, no? Siente un olor como medio dulce, una cosa rara. ¿Han hecho cortocircuito? ¿Sí? Salen como unas chispitas. No es necesario morir, o sea, un arquito nomás. En la soldadura se siente un olor, ese es ozono. Porque el arco eléctrico, de hecho, los generadores de ozono son de arco eléctrico. Hacen arco eléctrico. Después está, obviamente, todo lo que es acondicionamiento, ya baños, hospitales, aeropuertos. Esto más olores. ¿Y esto qué son? Los compuestos orgánicos volátiles. Después, aquí todo lo que son bacterias, COVID, todas esas cosas. Chao. ¿Ah? El problema del colegio de ventana pasa por esta cosa, por un filtro de aire. No es nada más que eso. Formaldehído. ¿Ah? Entonces son las aplicaciones comerciales. Esta es la molécula, fíjense, muy parecida. ¿Se acuerdan que hablamos de una zeolita? La que les mostré al principio, la misma zeolita, pero en el tope tiene clay, son arcilla, ¿ya? Pero son zeolitas, son aluminosilicatos. Aluminosilicatos. Son estructuras bien marcianas. Y tiene permanganato recubierto, permanganato de potasio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este permanganato de potasio? Que esta molécula, por ejemplo, el etileno, dije sileno, ¿no? Etileno, me equivoqué. El etileno, que este es el que le da el carácter de, hace las frutas maduran por el etileno, las mismas las generan. Esto lo reacciona. Acá están las distintas reacciones químicas que hay. De hecho, aquí tienen una pifia. Este que está acá. A ver cuál era. No es sulfate, es sulfide, ¿cierto? Sulfide. Ácido sulfídrico, ¿cierto? Y acá están las reacciones químicas, que son todas con permanganato. Entonces eso es lo que ocurre en la superficie. ¿Ok? Entonces lo que nos dieron como trabajo, esta compañía que en realidad es francesa española, nos pidió estudiar la pérdida de carga, ¿cierto? O sea, aplicar la ecuación de Ergun, hacer distintos experimentos a distintas velocidades y pérdida de carga. Y si este producto tiene este delta P por metro, este otro, ¿sí? Y caracterizado con el tamaño de partículas, ahí lo complejo es determinar la fracción de hueco, como se ve en la ecuación de Ergun, porque si ordeno una forma, se comprime. El paquete cabrita, si usted lo hace así, queda un tamaño. Se ordenan distintos, es aleatorio. Es un tema muy complicado de establecer. Es uno de los parámetros de la ecuación que fue nuestra pega hacer. Después vienen los equipos contacto. Como les decía, este equipo puede operar patch,
saca, 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 para, remueve, absorbe, paras, desorbe. Así como había un SX que era batch, ¿se acuerda? Aquí también puede ser batch. De hecho, esto corresponde a una tecnología desarrollada en Finlandia, pero una compañía alemana, para remover todo el tema de arsénico en lo que son las plantas de fundición, que está muy concentrado. La fundición, en la chimenea se genera trióxido de arsénico, eso va a unos precipitados electrostáticos, genera una pasta que tiene arsénico y mucha polvo, se mezcla eso se hace reaccionar con cal, ¿cierto? Pero no es muy bueno porque no es estable. ¿Ah? En cambio, ellos tienen un absorbente que saca el arsénico más eficientemente. Las cubas, ruptura, eso en algún momento trabajamos con esta compañía, Agua Minerales. Hacer un proyecto. ¿Sí? ¿Dónde? En Chucky que ha acumulado y percola las napas de eso. Ya, es que la gracia de este tipo de tecnología, de absorbente, es que tú lo concentras selectivamente. Entonces tú tienes ya 100.000 metros cúbicos. Entonces tú lo acumulas, creo que puedo buscar la curva, creo que este son 100 miligramos por gramo. Se concentra tanto que te genera una solución mucho más concentrada y por tanto el residuo que genera reduce mucho el tamaño, el volumen. No le mete químico. Y ahí sí es precipitado. Eso para que lo anote. La forma más estable del arsénico es la escorodita. Desarrollado por un profesor griego de la Universidad de McGill que se llama George Demopoulos. Y el otro que trabajó harto con escorodita, amigo, es el Gerardo Fuentes, gato por los amigos. Entonces va a encontrar literatura harto sobre este tema. Esa es la forma más estable de la escorodita, que tampoco es tan bueno. Lo mejor en la vida de esto es tomar estos polvos, este trióxido arsénico, y encapsularlo en la misma escoria que tiene estructura cristalina, es vitrificado. Y ahí no sale, aunque sea un ataque marciano, o sea, zombie no pasa nada. Un ataque marciano solamente con ácido fluorhídrico. Esa es la forma más estable, ¿ya? Pero todavía no se hace. Allá va la tecnología. Después hay otra forma, este es el polvo que está enquejitado y que pasa a filtración para separar el sólido, agrego el polvo. Después tenemos, esto es lo más típico del lecho fijo, se llama. Cama fija, lecho fijo. Cama es lo mismo, bed es lecho para nosotros. Lecho fijo. Y después está este sistema que va en continuo, con regeneración, con todo un sistema de válvulas. ¿Sí? Y acá pongan atención. Entonces yo tengo una columna, y esta columna, en la medida que va pasando volumen, 1 litro, 2 litros, suponte que está alimentando 1 litro por minuto, por inventar. Entonces medir volumen acumulado es lo mismo que el tiempo. La integral, ¿cierto?, del caudal es lo mismo que hablar de tiempo acá. Entonces, a la medida que pasa, esta cosa se va, aquí se saturó, los sitios activos. Después acá se sigue saturando, en realidad no es recto, sino es como un poco triangular, porque hay canalización, en realidad tampoco es triangular, es parabólico, como el flujo, ¿sí? Y por eso aquí de repente empieza a aparecer cuando esto ya se saturó, va por acá, ahí está un poquito. Porque lo que muestra esto es la concentración inicial, la concentración final sobre la concentración inicial. Y cuando esto llega a 1, quiere decir que se va al vacío completamente. Y esto es lo que entendemos como curva de ruptura. Entonces, por ejemplo, si yo hago pasar un flujo mucho más bajo, esta curva de ruptura va a tener, no, mentira, un flujo más bajo no se va a ver acá porque es el volumen acumulado. Aquí no se ve la componente tiempo, se ve el mismo volumen. Si yo tengo, por ejemplo, una columna más corta, un L sobre D más corto, me dará ante el quiebre. ¿Ya? Este breakpoint, que no es el del tenis, el breakpoint, se dice igual, es un 2 o 5% de la concentración inicial. ¿Sí? El breakpoint ocurre con un 2 o 5%. Entonces, si yo le doy un gráfico, dice a cuánto volumen está el breakpoint, va a decir ahí 2.000 metros cúbicos, y se alimentaba a 100 litros por minuto, ¿en cuánto tiempo tiene que pararlo? ¿Se entiende la idea? Tú tienes un caudal que estás procesando. ¿O cuántos ciclos puedes usar? ¿Ah? O sea, ahí tú paras
y se regenera, y como recién tú comentabas, cada vez que se devuelve, queda acá, después queda acá, se va saturando. O sea, el breakpoint en el tiempo, con el número de ciclos, se va desplazando hacia la izquierda, o sea, tiene menos capacidad. Se empieza a saturar. Lo que hablábamos de los sitios activos, se van destruyendo algunas sillas, digamos así. Cada vuelta que se le da tiene menos capacidad de absorción. Aquí está explicado de otro modo, aquí está explicado del punto de vista, así, está explicado del punto de vista de la posición, ¿ya? Esta es la carga que tiene desde la punta de acá arriba, eso, de la punta acá arriba, y en la medida que va bajando, eso, cuando hablamos de este Q, el Q es la carga que tiene el absorbente, los miligramos gramos, o los gramos por kilo, que es lo mismo, ¿cierto? Miligramos gramos o gramos kilo que tiene el absorbente. Entonces, en esta primera etapa, digamos, está poco saturado, y en la medida que el sistema se está saturando, ya prácticamente a lo largo de la columna no hay capacidad, o sea, se está totalmente saturado. ¿Ya? Esa es otra forma de verlo. Y acá explicaba que justamente el Q es el nivel de carga miligramos-gramos, o miligramos el componente absorbido sobre gramo de absorbente sólido poroso, ¿no? ¿Ok? Ya, acá tenemos la evolución de un agua residual, ¿cierto? Cómo se va, que es la misma curva que ustedes ya manejan a distintos tiempos. ¿Ya? Como les decía, como es un volumen acumulado, ustedes con el caudal pueden exactamente establecer cuánto tiempo ha transcurrido, dependiendo del caudal. ¿Ya? Entonces, y esto es a tiempo 1, si uno hace un perfil a lo largo de esta es la punta, la parte donde está en contacto la solución, y esta es la parte final. Si uno ve a los primeros tiempos, hace un perfil de concentración. Es un perfil de concentración del tubo. Entonces, el perfil parte aquí, arriba, hacia abajo. Entonces, abajo está vacío, no se ha cargado el cubo. Entonces, por ejemplo, a tiempo 1, la primera parte nomás está llena. Estoy hablando del absorbente, estoy hablando de este valor Q, que son los gramos que tiene el lecho. Yo digo, ¿cuántos gramos tiene por gramo de lecho esta torre? Entonces, si uno hace un perfil, la parte de arriba siempre está más concentrada. Entonces, el tiempo 1 está muy concentrado, después nada, cae. Pero después, si pasa más tiempo, por ejemplo, me voy aquí al tiempo 3, hasta acá está lleno, está saturado, y después tiene menos. Entonces, lo que está mostrando esto es el perfil de concentración desde el tope hacia abajo de una columna a distintos tiempos. Esto lo voy a preguntar en el quiz que viene el miércoles. Interpretación de lo que está ocurriendo fenomenológicamente. Repito, este es un proceso acumulativo donde la parte superior del empaque se empieza a saturar. Entonces, lo que yo está mostrando acá son los perfiles de concentración desde abajo, perdón, desde el tope hacia abajo. ¿Ya? ¿Y cómo se mide la concentración? En los miligramos del adsorbeato, la cosa que se absorbe, sobre el absorbente. Gramos, kilo, puede ser. Y ese valor máximo va a depender del absorbente. En el caso del boro con la resina, esa marciana, que eran 30 miligramos. ¿Ya? Si otro absorbente va a ser 60, o sea, este valor de acá arriba va a variar dependiendo de la molécula y del absorbente, pero el concepto es el mismo. Este en realidad acá debería partir del Q máximo y bajar con una forma. Si yo esto lo tengo a otra temperatura, ese Q máximo va a cambiar, pero el gráfico es el mismo. Va a quedar más abajo o más arriba, va a tener más o menos capacidad de absorción. Aquí está explicado de otra forma respecto al tiempo, pero les quiero insistir que el tiempo es lo mismo que decir caudal acumulado. ¿Ya? Y acá se ve un poco mejor en el sentido de que esta es una especie, está representado como esta curva S, pero en realidad es más parabólico, en la medida que esto se va saturando hasta que llegue, fíjense acá,
Hasta aquí, mire, hasta acá, todavía no ha salido nada. Está justo en el límite. Pero a la siguiente pasada empezó a pasar parte del producto gradualmente, porque por acá sale concentrado, como la alimentación, se bypassó completamente, y aquí sale sin el producto. Porque aquí es 0,1. Eso es lo que está haciendo. ¿Sale azul o no sale azul? ¿Estamos? Y por eso tiene esta forma la curva, ¿se dan cuenta? Hasta que ya quedó un cachito aquí blanco y ya no sale nada más. Y ahí está totalmente cargado. Y se alcanzó, fíjense, el QF asterisco que el QF de equilibrio. El Q asterisco, el Q de equilibrio. ¿Ya? Acá tenemos la comparación en función de la presión. Nos cambiamos de la curva de operación que es con flujo, nos cambiamos ahora a las curvas de equilibrio. La curva de equilibrio me va a determinar este valor máximo acá arriba, este Q máximo. ¿Ya? Ahora acá está la curva de equilibrio, la isoterma, sobre la temperatura, si la tengo a otra temperatura se corre, ¿cierto? Tengo isoterma de la absorción de propano, un gas. Se me olvidó decirles que también uno no tan solo saca elementos que contaminan, sino purifica. Si yo hago gas natural, la forma de sacar el CO2, metano, purificarlo es a través de absorción. Las plantas de gas natural tienen unas purificaciones que son con absorción. De ahí la relevancia del proceso, tanto para los químicos como para los ambientales, la operación unitaria de absorción. Ahora es más importante incluso que la destilación, ¿ya? Desde el punto de vista de las cosas que van a hacer. Lejos. De nuevo, esto es una parte del curso, yo sé que vemos hartas cosas, cada tema es como un curso aparte, ¿se han dado cuenta? Lo podría seguir. Absorción, intercambio iónico, todo un paquete. De hecho, tengo libros, tengo de todo. Si alguien quiere meterse un poco más al tema, laboratorio de investigación, memoria, está el material. De hecho, el fin de semana estuve trabajando en Aspen, con el módulo de Aspen Absorption. No me corre. Voy a ver si me corre. Si me corre, se lo muestro. Tengo un problema con la simulación. ¿Ya? De purificación de gas, efectivamente. No, disecante estoy viendo. Bueno, entonces, esta es la curva de equilibrio, que es la capacidad de carga. Aquí está en mole. No, perdón, no, son gramos nomás. Gramos por kilogramo, gramos. En la medida que aumento la presión, tengo más capacidad de absorción. Y fíjense que esta curva, ¿a quién se parece? No es Langmuir, ¿cierto? Es más Fruitlich. Sube. ¿Sí? Esta curva, la de carbón activado da Columbia G, es un carbón activado especial, como un cotodo, ¿ah? Mercedes-Benz. Después tú tienes acá otro tipo comercial, estos son productos comerciales, Davison Silica Gel, Norton, esta zeolita. Hablábamos de que las zeolitas tienen un área superficial de 300 metros cuadrados por gramo, ¿ya? Es como una sala con menos sillas. Mientras que ese carbón probablemente tiene 1200 sitios activos. Entonces hay dos cosas. Una es la capacidad absorbente con el producto. ¿Sí? Ah. Por la superficie disponible por gramo, claro, por ejemplo. Pero también depende de la afinidad. Ya, pero en este caso yo sé que la zeolita, como le expliqué hace un rato en la tabla, tiene menos área. 4 veces menos. ¿Ya? Pero lo interesante es cómo con la presión sube y baja. Entonces esto me da una idea. Meto presión para absorber, guardo, paro y libero presión para desolver. O sea, hago este juego. Le meto presión, cargo, paro, cambio válvula, bajo la presión y se me da el propano. Entonces, se dan cuenta, voy jugando con... Y esto justamente es lo que llamamos el pressure swing. Trabajamos con pressure swing para destilación en azeótropo. Es lo mismo. ¿Sí? Las curvas se someten de la misma forma a cambios de temperatura y presión. Absolutamente. Por ejemplo, esto, si estuviera a una temperatura más alta, la curva me quedaría por acá. Se va combinando. O sea, puedo trabajar con presión y temperatura. Exacto. Entonces, si por ejemplo, además, bajo la presión y le pongo temperatura, saco todo el propano. ¿Entiendes? De hecho, los tamices moleculares que tiene la planta Air Liquide en Antofagasta, pasa una corriente de producto para remover cualquier pequeño residuo orgánico en un tamiz molecular.
hay que retenido todo, cualquier orgánico, después se hace pasar una corriente de nitrógeno residual y le pegan un calentón eléctrico. Le pegan un calentón, perdón, calentón eléctrico y nitrógeno. Eso. El problema que tienen, que ese calentón eléctrico produce un pic de potencia. Y con ese pic de potencia en la operación, que no saben cuándo, o sea, sí saben cuándo hacerlo bien, pero no combinarlo, te genera un problema para lo que están haciendo ingeniería eléctrica. Genera un pic eléctrico, tú te pasas de la potencia que tienes como contrato y te multan. Si tú te pasas 15 minutos en la potencia, tú tienes un contrato en potencia, ¿sí? Entonces, claro, entonces, todo este tema de estos equipos también tiene que considerar la parte eléctrica, que es un problema actual. Cuento corto son de orden de $200.000 al año, por las multas por esa operación unitaria. Interesante, entonces, ¿qué alternativas tenemos absorbentes para remover $200.000? Entonces, pues es importante manejar y ver los contextos y entender estos ciclos que son reversibles, ¿cierto? Bueno, claramente aquí el modelo se parece más al Fruitlich, que es una parte modelo nomás, uno hace los experimentos. De hecho, tengo un ayudante trabajando con el tema de el Elías, está trabajando con el sílica gel para remover agua de una corriente para poder recuperarla en las fosas de evaporación solar. Y él hizo las curvas, hizo la isoterma, con una estufa de atmósfera controlada, temperatura y humedad, y vio cuántos gramos tenía. Y reconstruimos las curvas de la sílica gel. Bueno, esto es lo que he explicado hace un rato, estos son datos experimentales, acá están las presiones, ¿cierto? Este es lo absorbido que está en ¿qué dice? Milimol, milimol, milimol gramo, ¿ya? ¿Por qué es este? Porque está mostrando el 1101, por eso, está acá, ¿no? ¿Por qué me surgió la duda del 1101 y lo busqué? Ya, que aparecía en un paper, el 1101, que desarrollaron ellos como absorbente, del Instituto de Lavoisier. Se están viendo cómo se comporta, pero para absorber qué cosa. Claro, no sé lo que, benceno, EA, no me acuerdo qué es lo que es, pero debe estar la referencia por acá. Ojalá. Ya, pero que pesqué un paper para entender que hay distintos modelos, este se tiende a la asíntota, este sería el Langmuir, que forma una capa, mientras que acá está, el Browner, Emmet, Teller, que desarrollaron el modelo PET, que le explicaba recién, para determinar área superficial, es de más capas, es de 3 capas, ¿ya? Como modelo matemático, que está también, ¿ya? En la sección 3 de los cursos que les envié están los modelos, ¿ya? Todavía no llegamos a eso. Y simplemente para explicar que dependiendo, para un mismo material, dependiendo del producto, tiene distintos comportamientos fenomenológicos. ¿Se entiende? O sea, si es modelo Fruitlich o modelo Langmuir, no depende del absorbente, depende de la combinación absorbente y producto. Eso tiene que ajustar para poder predecir. ¿Ya? Bueno, igual es más complicado el proceso difusional en la superficie, pero los choros, y espero poder hacerlo, si no ya el próximo año, todo esto uno lo ve en Aspen, porque uno coloca coeficiente de difusión, la porosidad, qué modelo de pérdida de carga, el después, súper, pero muy sofisticado. Estoy haciendo paso a paso. Si lo logramos, bien, si no, no. O sea, la idea es que ustedes sepan que se puede hacer. Ya con esa receta, pues es cosa de elegir los componentes nomás. ¿Sí? Bueno, acá hablamos de 2 temas. Uno, separación de cosas para algún producto, ¿cierto? Y después viene todo lo que es purificación. Entonces le hablaba que es importante para nosotros lo que es purificación de gas natural. O gas que viene, por ejemplo, de biogás. Ese biogás trae un poco sulfídrico, SO2, CO2, ¿cómo lo remueven? Y eso lo hace a través de esta resina. Entonces, el agua del etanol, también esto para separar por absorción. De hecho, el caso que estoy viendo es agua CO2. Quedan 7 minutos, ¿sí? Acá hay un caso de aplicación del VAS para el caso del gas natural. Ahí está ya en un circuito. Cuando se extrae el gas natural, todas estas etapas de proceso que tiene que pasar. Y aquí están, no voy a mostrar en detalle, pero pueden identificar
los distintos solventes que tiene, alúmina, los productos que tiene para ir purificando por etapas el gas, ¿ya? Esta es la parte de purificación de ya líquidos, por ejemplo, orgánicos de agua. También se puede hacer por carbón activado. Estoy hablando de ppm, ingenieros científicos de concentraciones bajas, ¿ya? Un residuo que queda. Porque si no, se separa por fase nomás. Estamos claros que no podría separar una solución de 10% en volumen de benceno por carbón activado, no tiene mucho sentido. Son trazas, son ppm de un orgánico que me moleste, que me contamina algo, ¿ya? Mira, acá tenemos las propiedades del carbón activado para... Claro, acá está el caso de la absorción del oro. No sabría decirte qué... porcentaje de la... Pero son como las curvas de recuperación. Son cinéticas, estas son cinéticas de absorción. Cinéticas de absorción. Para poder definir mi reactor de mezcla. ¿Ya? Así como usted tenía la lixiviación, acá tiene una cinética de absorción. Mismo, ¿se dan cuenta, no? Pueden llegar incluso, no sé, por un Klimpel o un primer orden. Evidentemente depende de las temperaturas. Aquí no cacho por qué a los 40 grados hay una mejor absorción. Claro, aquí debería ser menos capacidad de absorción, pero que este es un metal, un ion, ¿ya? Es un ion, aquí es un poquito distinto, ¿ya? Es un ion, ¿ya? O sea, porque aquí hay otros factores, el coeficiente de difusión y la penetración en la capa. No es el equilibrio químico, ¿ya? Esto es la cinética de absorción a distintas temperaturas, ¿ya? Propiedad del carbón, superficie, 600. Esto es lo que hablaba recién, lo que hablábamos de la regeneración. La regeneración ocurre a esa temperatura. Si yo le meto vapor a eso, lo recupero el lecho, ¿ya? Ya, estos son cinéticas de absorción de oro a distinta temperatura, pero estamos hablando del ion que está acomplejado con un cianuro. Estamos hablando de eso, ¿ya? Después acá tenemos el mismo esquema para la sílica gel. Es más alta la temperatura. Normalmente uno lo ocupa como disecante del agua. Acá está la alúmina activa. Tiene fíjense que tiene menos capacidad, lo que hablamos, de superficie, pero funciona a más temperatura. Estos son los tamices moleculares. Esta es la página web de unos productos suizos. ¿Cuál es la gracia? Ustedes van a decir que tiene... ¿Dónde están las capacidades? No veo las capacidades. No veo las capacidades. Pero estos son súper selectivos. Súper selectivos para distintos... El 4A, el 44, específicos para componentes. Acá estamos. ¿Qué tipo de componente? Así es la estructura química. ¿Ok? O sea, para extraer lo que se le ocurra, existen absorbentes. Esa es como la conclusión. Tanto los tamices moleculares, que son esta compañía que acá se alcanza a ver, son estos. Son solamente tamices moleculares, eso. ¿Ya? Para finalizar, les voy a mostrar el caso que ustedes deberían revisar, que es ya un sistema operando para que tengan una idea de cuánto flujo, cuántos tiempos, de qué altura son los equipos. Este es un sistema de secado que funciona justamente para disecar aire. Hay una etapa, aquí tú comprimes el aire, hay una etapa de enfriamiento, salen gotas, se filtran, y después pasa por un absorbente 1, ¿sí? Y dependiendo, uno está en operación, absorbe, mientras el otro está en descarga. Entonces un sistema de control. Esas las características, es el diámetro. Esta es la capacidad de carga que hablamos, cuando está en absorción y desorción, los kilogramos de agua por aire seco. Esta es a distintas presiones, cómo se mueve la curva. Siempre se mueve en función de la presión, pero una es caliente y otra es en frío, ¿ya? En caliente se desorbe. Aquí debe estar Activate Alumina Bits, Dew Point Absorption, menos 61. Y acá están los ciclos, 10 minutos del ciclo, 5 minutos se absorbe a 21 grados, a esa presión, a alta presión. 5 minutos se descarga, se nos va el gas,
Para purgarlo, se purga en ese tiempo, se va el gas, se represuriza para cargar, y todo esto con un sistema automatizado. ¿Qué es lo que hace esto? Seca el gas en continuo. Lo que pasa es que se pasa de un lado a otro nomás. ¿Ya? Entonces esta corriente cuando está purgando sale aire más cargado en agua. ¿Ya? ¿Ok? Con eso terminamos hoy. Solamente decirles que ya les envié la planilla. Por favor, revisen la planilla que está acá. Esa planilla Excel. Véanla paso a paso. Faltan 30 segundos. La planilla que les envié deben revisarla porque lo voy a preguntar en el certamen. A mano hacen el ejercicio. Les voy a dar condiciones de, tal como aparecen acá, les voy a dar condiciones de leyes de un producto X, dice E1, E2, E3. Les voy a dar un flujo másico, un balance en materiales. Eso ustedes van a tener como dato. No lo vamos a complicar con los distintos modelos. Le vamos a dar la masa, ojo con las cantidades, cuánta masa entra al sistema. 3 curvas, recuperación infinita, las cinéticas. Siempre hay una restricción. Tanto por la solución, que yo quiero que la concentración de mi producto final esté sobre ese valor para que funcione, y la composición de mi ripio, la ley de ripio, tiene que estar bajo este valor, si no estoy perdiendo plata. ¿Ah? Y acá está, bueno, en realidad está hecho el cálculo. Ustedes pueden aquí jugar con el número de estanque y el tiempo de residencia. Entonces, por ejemplo, aquí, ahí no cumplo ni un criterio. Ahí tengo los criterios. Entonces, por ejemplo, si le coloco más tiempo, le voy a colocar 4 horas. Para este caso, cumplir los criterios de producto final, pero no el criterio de mi residuo. A ver, voy a colocar más tiempo. Voy a colocar 5 horas. En un tanque. Tampoco cumplo. Voy a colocar 4 tanques en serie. Pero lo importante es entender lo que están haciendo las ecuaciones. Ahí cumplo todo, pero me paso. ¿Ya? Y acá me da un tarro, un volumen efectivo de 70 metros cúbicos. Es muy grande. Entonces, menos tiempo. Voy a colocar 3,5. Voy a inventar. Ahí no cumplo con eso. Entonces, aquí es importante entender que uno tiene restricciones del diseño que está haciendo. En cuanto al producto final y cuál es la condición de la solución que va a otra etapa. La condición de la solución que va a otra etapa tiene que ir con concentraciones relativas. Yo no puedo tener no puedo tener menos de 12 veces lo que hay en cobre sobre zinc, por ejemplo, o uranio sobre un valor, porque si no me va a echar a perder la etapa posterior. Así que está explicado, está paso a paso, vean las ecuaciones. Mi recomendación es hacerlo a manito, partiendo de un template. Encontrar la solución y después uno lo hace a manito con la etapa y entenderlo porque, repito, está grabado. Esta planilla que está acá, este ejercicio de lixiviación, es una pregunta de la prueba. Por tanto, el que no lo hace, el que no lo estudia y no lo entiende, está perdiendo, porque tiene que demostrar que entiende esto. ¿Ya? Esta es la aplicación de lixiviación. Obviamente hay preguntas, what if, y no sé qué, del tamaño de partícula, y el Reynolds, etc. ¿Estamos? Ya. Ahora sí terminamos.